Estamos aquí para hablar de la violencia, la gente que ha recibido violencia, que hemos recibido algún tipo de violencia en nuestra vida. Obviamente le afecta a la víctima, pero hoy vamos a hablar del tema de cómo le afecta también al victimario y si la violencia se puede heredar y qué pasa del cerebro cuando recibes violencia y cuando ejerces la violencia. ¿Qué pasa? ¿Hay modificaciones en tu cerebro y hay marcha atrás después de que recibiste violencia o ejerciste la violencia? Bueno, pues para eso es un tema muy serio, pero hago un paréntesis para presentar con sentido del humor al doctor Eduardo Calixto, el rompecorazones de los pasillos de Radio Fórmula, el amor platónico de Janet Arceo. Querido Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, es buenos un privilegio. Días. El hombre que promueve los orgasmos como parte de la salud básica para la del plasticidad neuronal, por favor. Exactamente. Por favor. El doctor que cuando vas a consulta te dice, tenga usted más orgasmos. Para la memoria, por favor, 4 orgasmos cada 24 horas. Y le recetas ahí. Por favor. 4 orgasmos cada 24 horas. Pues sí. No voy a llegar a trabajar, amigo. Ya. No, pero regresamos con mejor memoria y contentos. Con una mayor conexión neuronal. Ese es un hecho. Así como dormido. Pero felices y de verdad con una conectividad a nivel de corteza frontal mucho más fregona. Sí. ¿Tú practicas lo que recetas, amigo? Sí, me procuro. A veces es complicado, pero sí es necesario. Es necesario. Oye, vamos a hablar de un tema serio. Sí. No quiero tomar esto a la ligera. Sí, amigo. Digo, en mi familia tuve violencia, mi mamá tuvo violencia con mi papá. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, pues hubo violencia. O sea, de alguna forma indirecta recibí esa violencia. Se habla mucho siempre del tema de la víctima y de cómo afecta la violencia, pero el victimario casi nunca se toca lo que le afecta también al victimario. Hablemos de eso, amigo. ¿Qué podemos aprender de la violencia? Tengo que decir abiertamente, hay varias etapas en la vida del ser humano que somos más propensos a adquirir el fenómeno como aprendizaje y daño neuronal que se lleva a lo largo de la vida. Entre los 7 y 14 años de edad es la edad en la que genéticamente, esta especie a la cual nosotros pertenecemos, tiene que cambiar redes neuronales para aprender otro tipo de aprendizajes, porque de otra manera, si nosotros fuéramos, como decimos con los mamíferos ya terminados, nacen, por ejemplo, prácticamente un gatito al segundo mes ya tiene todo su cerebro terminado. Nosotros no. Nosotros no, nosotros vamos a dar mucho tiempo. Y hay una etapa en la que nuestros genes indican que hay que cambiar ciertos contextos y ciertos contactos neuronales, y esto es entre los 7 y 14 años. Antes de los 7 años sí nos vamos a acordar de cosas, pero solamente que sean muy emotivas. Nos podemos acordar tal vez de una reunión o un evento, una fiesta, pero es así muy pequeñitos. Antes de los 7. Antes de los 7. Eventualmente después de los 7 ya es muy característico muchos de los eventos. Es en donde aprendemos los límites, las groserías y las mentiras. Entonces, hoy de adulto como yo soy, le tengo que preguntar a mi cerebro, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres preocupón? ¿No? ¿Por qué te interesa tanto ciertas cosas? Lo aprendiste entre los 7 y 14 años. ¿La violencia se aprende? A los 7, 14 ¿O se nace violento? No, se aprende. Se aprende. Y, o sea, tenemos el sustrato neurobiológico para hacerlo, pero depende mucho en el ambiente en el que está. O sea, ¿no es hereditaria la violencia? No. O sea, y eso es lo hermoso. Sí, nos salvamos ahí de una, porque si eres hijo de alguien, de un hombre golpeador o de una mujer violenta. Ya desde antes estaríamos haciéndolo, pero no. Un niño que incluso pega antes de los 7 años, que grita, que se tira, es porque es un ambiente que lo ha aprendido a hacer, que se le permitió. Pero entre los 7 y 14 años, y aquí viene el punto, Marco, porque estamos acostumbrados a decir violencia es cuando nos pegan, ¿no? Un golpe, ¿no? En la cabeza o un golpe en el cuerpo, una nalgada. Pero también hay violencia que son palabras. Claro, gritos, palabras. Silencios. Cuando no te hablan, te aplican la ley del hielo, que es la pasividad agresiva, en donde dice, pero es que no me hablas. Mamá, cuando te hablo me dices que me calle. En ese momento es una lesión muy fuerte, y aquí vamos a hablar de varios núcleos, pero hay un cambio neuroquímico que nos vamos a llevar, y que con esto, cuando somos adultos, ya de adultos vas manejando y ves un evento que es fuerte, te llega a recordar ciertas cosas y cambias la manera de proceder incluso, para bien o para mal en algunos casos. Entonces, 7, 14 años es una etapa crítica, y aquí lo que venimos a platicar el día de hoy, querido Marco, queridas personas que nos escuchan, es que entre 7 y 14 años las áreas cerebrales de interpretación se están conectando. Hay un área especial que cuando yo te veo y digo, ¿está enojado conmigo?
es el giro del símbolo, se activan las neuronas. Entonces yo tengo que cambiar mi prosodia y la manera como yo hablo de acuerdo a tu forma de ver, porque es mi interpretación a nivel cerebral. Tú no me has dicho cómo estás, pero yo deduzco tu estado de ánimo. Pero también son las neuronas que también deducen y hacen una etiquetación de mi conducta, de mi estado de ánimo. Entonces yo te puedo decir, estoy enojado, Marco, y tú si me ves riendo te dices, no, bueno, qué bueno que te enojas así, amigo, porque te veo feliz. Este tipo de circunstancias, estas áreas cerebrales se conectan entre los 7 y 14. La de la memoria, el hipocampo, la de toma de decisiones, la corteza prefrontal, pero hay una muy especial que se llama ínsula, que está en el lóbulo temporal. Está por acá, por donde están las orejas. Ajá. Esa región es la que interpreta el dolor y le da un proceso cognitivo al dolor físico y moral. Ningún ser humano, ninguno, así haya nacido en Rusia o en la Patagonia, en Asia, ningún ser humano está adecuado para recibir un ya no te quiero. Siempre que nos dicen ya no te quiero o me caes mal, independientemente si es importante esa persona para nosotros o no, decimos, sí, claro. No, la gran mayoría de nosotros es, ¿por qué me dijo eso? O sea, ¿por qué se atrevió a decirme eso? Claro. No nos estamos acostumbrados. Se activa la ínsula. Si tomamos una fotografía en ese momento, la ínsula se activa. Oye, y ahora con redes sociales donde hay crucifixiones públicas y la gente te tira mala onda y todo. Lo ves ahí y dices, en ese momento se activa esta ínsula que se conecta entre los 7 y 14 años. Paradójicamente son las áreas cerebrales cuando nos dijeron, ¡ey, no hagas eso! Eso no se hace. ¿Y sabes qué? Hoy no sales, hoy no tienes este premio, o de alguna manera, ni me hables, ya no te quiero. Estos mensajes. Eres igual que tu padre, ya decía yo. Y así vas a ser, y estás destinado a ser un fracaso. 7, 14 años se conectan estas neuronas que gradualmente entonces empiezan a cambiar la manera como expresamos las conductas. Y el principal factor de esto es que entre el 1 y 3% de la población, uno puede decir, ay, doctor, eso es poquito, espérame, 1 o 3% ya es una población muy fuerte, es una densidad de población muy fuerte, aparece con alexitimia. Este es el primer dato de la afectación. ¿Qué es eso? Alexitimia, con X, como Alex, alexitimia. Alexitimia. Es la incapacidad de etiquetar emociones. La incapacidad de etiquetar emociones. Entonces, yo veo que alguien se está enojando y yo ni le hago caso. Oye, ¿por qué no paraste? El tipo te estaba diciendo de cosas. No, en un ambiente violento no se ven violentos. En un ambiente en donde alguien está llorando, no se calman. El alexitímico no para cuando una persona está llorando. El 74% de la población de los humanos cambiamos nuestra conducta cuando alguien empieza a llorar. Modificamos nuestro lenguaje corporal, la prosodia. Estos factores, 7, 14 años, son importantes porque es aquí en donde el violento aprende a ser violento. No fue violento hoy, Marco. No fue que hoy haya aventado las cosas. Empezó todo esto entre los 7 y 14 años. Y lo aprendió. Y lo aprendió y lo fue diseñando. Entonces, memorizó, cambió los límites, interpreta de manera distinta y no le duele como a la gran mayoría. Y ya no le duele si alguien llora, si alguien sufre, Exacto. Si alguien pide piedad, si alguien dice me estás lastimando. Exacto, o sea, no lo ve. Hay una indiferencia. Y entonces aquí viene el Qué punto. fuerte. Y eso es consecuencia de haber recibido violencia. Exacto, esas golpizas. Pero nunca sale un niño que no recibió violencia, ¿de repente se hace violento o no? Difícilmente. Estamos hablando casi del 87% de la población. Entonces, cuando tú eres violento con un sobrino, con un nieto, con tu hijo, estás creando a un hombre o a una mujer violenta. Ahí está el punto. Esa víctima, ¡qué fuerte! Si no se sigue, va a ser victimario en el futuro. Claro. Y entonces el papá regaña, como lo regañaba su mamá. Te voy a decir algo muy importante y lo acepto. Por momentos, alguien me dijo, oye, ¿regañas a tu hija como te regañaba tu mamá? Claro. Y fui consciente. Sí, cuando hice esto que está documentado y lo publicamos en un capítulo de un libro, me di cuenta, ¿no? Era la voz de mi mamá, eran las actitudes de mi mamá, a través de mí, remasterizado, si tú quieres. Y entonces dije, esto tiene que cambiar. Claro. Y es por eso que después del corte platicamos por qué la terapia puede influir y por qué algunas personas se pueden cambiar. Pero te entiendo perfecto y te agradezco que seas vulnerable y muestres que pues, a ti te pasó. Sí. A mí también me pasó, pues yo también era, verbalmente muy violento, porque justo repetía los gritos de mi mamá.
Mi mamá me gritaba, pues yo gritaba. Luego mis jefes me gritaban, yo le gritaba a mi equipo. O sea, yo también era gritón. Entonces, y justo fue yendo a terapia que lo modifiqué. O sea, la buena noticia es que se puede cambiar, pero es muy importante. Si tú le estás gritando a alguien que tiene entre 7 y 14 años, estás creando a un ser humano violento. Que la siguiente generación lo va a marcar. Lo va a marcar. Hacemos una pausita. Estamos con el doctor Eduardo Calixto, una de las grandes mentes de los doctores más brillantes en neurociencias en nuestro país. Volvemos después de una pausa.